¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muchas gracias por seguir en la señal del Heraldo Televisión y también por acompañarnos a esta mesa de análisis y debate político para hablar siempre de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy vamos a hablar de las masculinidades, lo que sucede a partir de este concepto en nuestro país. México sigue siendo un país machista. ¿Cómo cambiar además estos estereotipos? ¿Cómo cambiar esta condición en nuestra sociedad? Y además en beneficio, por supuesto, de la igualdad de género. Los invito entonces para que se queden con nosotros para analizar este tema. Soy Maximiliano Espejel. Bienvenidos, comenzamos. Lo masculino siempre se ha asociado con la violencia, el dominio y la fuerza. Se tiene la idea de que los hombres son los que proveen a la mujer y desde niños les enseñan a que deben actuar de acuerdo a estereotipos. Por ejemplo, jugar a los carritos, realizar deportes rudos y vestir de azul. Sin embargo, hoy en día esto está cambiando. Las nuevas masculinidades proponen la idea de promover el trato igualitario entre los hombres y las mujeres. Pero, ¿qué es la masculinidad positiva? Es un tipo de masculinidad catalogada como positiva por su carácter no sexista ni homofóbico, promotora de una vivencia de masculinidad más amplia, diversificada, dinámica, plural y abierta. Es proactiva, pero ¿cómo se aprende a ser un hombre con esta visión? Se debe de actuar, no pensar. Pensar en la igualdad no lava los trastes, no cambia pañales y no limpia la casa. Lo mejor es llevarlo a cabo y compartir todas las tareas entre hombres y mujeres. En México, una asociación que participa activamente en la construcción de las masculinidades alternativas es Género y Desarrollo AC, especializada en el trabajo con hombres impulsando procesos de reflexión, intervención, investigación e inocencia desde la perspectiva de género con énfasis en las masculinidades y derechos humanos. Algunas de las recomendaciones para construir las nuevas visiones de masculinidades son: compromiso de los hombres para querer cambiar su visión, abandonar viejas conductas que socialmente les han inculcado y un ánimo honesto para comprometerse a reaprender, ser firmes en su convicción de cambio, cambiar mentalidad de que alguien tiene que servirte, fomentar la amistad masculina desde otras perspectivas que no sean la violencia o el bullying. La pregunta es si en México el estereotipo del macho ha cambiado y si estamos preparados para la masculinidad positiva. Para el Heraldo Media Group, Edgar Ledesma. Bueno, para analizar entonces este tema, hoy nos acompaña aquí en nuestra mesa de análisis político el maestro Mauro Antonio Vargas. Él es director general de la Asociación Civil Gendes, Género y Desarrollo. Muchas gracias y bienvenido. Gracias, Max. Al contrario, por la invitación, muchas gracias. Al contrario, buenas noches. También está con nosotros Nico Nogues. Él es director del Instituto de Machos a Hombres. Muchísimas gracias y bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias. Está también con nosotros aquí en el estudio la maestra Flor Arreola. Ella es psicóloga especializada en gestión de la educación. Muchísimas gracias, maestra, y bienvenida. Buenas noches. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y finalmente también nos acompaña Mauricio Ariza. Él es gerente de diversidad e inclusión, por supuesto, en nuestro país. Muchísimas gracias y bienvenido. Gracias. Es un tema del que de alguna manera se hablan cosas de manera muy superficial, no se le toma con la seriedad con la que se debe. Es un tema en el que están involucrados valores, educación, conciencia y muchísimas otras cosas más. Pero ustedes consideran que en México han cambiado estos conceptos, estas creencias sobre la masculinidad en comparación a hace 20 años. ¿Seguimos siendo igual? ¿Por qué no ha avanzado nuestro país, sobre todo en estos conceptos, maestro? Mira, Max, sí podemos hablar de cambios en formas, en ciertos mecanismos de actuación que las personas han venido modificando en términos de conducta. Ya no está de moda ser macho, digamos. Pues ser machista. Ahora mismo está de supermoda. O sea, yo veo cada vez más una actitud machista en nuestro país. Sí, a lo que voy es, en la mente de muchas personas eso ya no es algo agradable, aunque en las actitudes se siga mostrando. Uh-huh. Y lo que quiero decir con ello es que muchas veces lo que ocurre allá afuera, sobre todo, es una forma de cambio de pensamiento que no se traduce en formas de cambio de actitud. Entonces, prevalecen en este momento histórico ciertas prácticas muy tradicionales, arraigadas, junto con otras que a la vez hablan de ciertas ideas progresistas, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de un tema de derechos, claro, ¿no? En donde la implicación que tienen estas conductas al no respetar el ser de muchas personas, fundamentalmente de las mujeres, pues genera afectaciones en la vivencia, en el desarrollo de ellas fundamentalmente. Pues, ¿no? También nos afecta a nosotros mismos. Pero lo que quiero decir es que hay un crisol en este momento de actitudes, algunas arraigadas en estas prácticas históricas de ser hombre, desde miradas muy tradicionales, donde se te inculca esta noción de no expresar tus sentimientos o ciertas emociones,
tener siempre el poder y el control, el desafío constante, la competitividad entre varones y una serie de conductas que rayan pues, en este abordaje del machismo, junto con otras que están impulsando un cambio hacia posibilidades de masculinidades alternativas a estas violentas o machistas, pues, ¿no? Donde el ser distinto, el ser diferente, también, digamos, puede ser juzgado, pero que cuando uno se sacude de tanta idea que es eso, pues la verdad es que puedo mejorar mi bienestar y el de las personas que me rodean. Claro, digamos que todos somos distintos de alguna manera, eso es indispensable, ser distintos, pero también hay valores que se deben de establecer para generar mejores sociedades y mejores vínculos entre los seres humanos. Ahora, en México, ¿consideras, Nico, que este proceso o este concepto de masculinidad positiva es un factor en el que ahora actualmente estamos preparados los mexicanos? ¿Tú qué consideras? A tenor de las cifras diarias que estamos viviendo, básicamente hay una intencionalidad de cambio. Yo siento que ninguna sociedad está preparada para el cambio que se le viene encima, nunca. Es más bien un proceso de transición. Pero fíjate que lo curioso es que esta intención de cambio no viene por parte de los hombres, viene por parte de la lucha, feminista. Y esto es bien interesante apuntarlo, ¿no? Porque si bien no podemos quedarnos atrás y tenemos que hacer lo que nos corresponde desde nuestro lado a favor de la igualdad, la verdad es que esta intención de cambio está siendo promovida, impulsada y liderada básicamente por una lucha feminista pues, actualmente en este país, ¿no? Y en otros muchos, de hecho. Entonces, en ese sentido, te diría que el tema de las masculinidades positivas no está ni mucho menos instaurado. Estamos a años luz de eso y nada más hay que ver la realidad con 10 feminicidios diarios, más de 50 agresiones sexuales cada día, etcétera. Digo, son cifras aterradoras que todos los que estamos aquí conocemos. Entonces, estamos muy lejos de realmente poder decir que eso está establecido como concepto y como identidad, digamos, identidad de cada uno de nosotros y explorar nuestra propia identidad. Estamos lejos de eso todavía. Y fíjate que comentabas una cosa muy interesante, Max, porque decías, la igualdad, entendiendo que la igualdad es básicamente esta consecución de oportunidades iguales e equitativas para toda la sociedad, independientemente de si eres mujer y hombre. Al final del día, como hombres, estamos viviendo una igualdad de identidad que nos quita la oportunidad de realmente reivindicar nuestra propia identidad. Estamos viviendo una única y aparente todavía hegemónica forma de ser hombres, por lo tanto, una única y aparente todavía manera de ser hombre, que es única y aparente. Claro. Por lo tanto, es como igual, es homogénea y es lo que estamos intentando romper todo el rato con la promoción y con el impulso de estas masculinidades positivas, que lo que remarcan es que hay tantas oportunidades de ser hombres como hombres, por ejemplo, somos en esta mesa. Por supuesto, o sea, de alguna manera el concepto de hombre no se refiere al sexo, no se refiere al género, se refiere acá y se refiere a las actitudes, a lo que simboliza la postura de un hombre, pero no frente a una mujer, frente a otro mismo hombre, frente a una sociedad y frente a los valores que implica justamente tener este concepto de masculinidad, porque es algo todavía muy ambiguo. Yo veo que en México no se concibe o no se conoce bien este término de masculinidad, la gente no lo entiende y no lo asocia directamente a un comportamiento. ¿Cómo lo ves en este sentido? Mira, desde mi especialidad, yo lo que estoy viendo y lo que comentábamos antes de entrar al programa contigo, es que todavía no tenemos muy claro, y creo que ni los hombres ni las mujeres tenemos muy claro lo que es ser hombre hoy, en el siglo que estamos viviendo, hablando de todos los cambios que estamos viviendo tan apresuradamente. Nos falta mucho, tú decías que si todavía ha cambiado esta parte de ver al hombre, creo que todavía no ha cambiado como debe de ser. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo muchos discursos, los hombres están siendo bombardeados por todo lo que vemos en la televisión, por todo lo que se ven en redes sociales. Los movimientos, el Me Too, etc. Sí, exactamente. El mensaje es muy diferente. Vemos estas series televisivas donde se hace honor a esta narcocultura, ¿no? El hombre que es macho, que es poderoso, que domina, que tiene el poder, que tiene muchas mujeres a su alrededor. Entonces, pues nuestros jóvenes, ¿no? Nuestros niños, nuestros jóvenes, ahorita estábamos viendo las noticias de este niño que su mamá le está dando de fumar, le está dando de tomar. Bueno, pues es la forma en cómo se van construyendo los varones en nuestro país y yo creo que en el mundo, pero hablando de México en particular, todavía creo que tenemos mucho trabajo por hacer en las familias, porque también parte de la educación de un varón y de una mujer es en el núcleo familiar. Todo empieza en el núcleo familiar.
Y tiene que ver hasta con la identidad que los papás tienen, cómo se están identificando ellos y cómo van a empezar a configurar esa personita que acaba de llegar al mundo, ¿no? ¿Qué le voy a decir a mi hijo de lo que significa ser hombre? ¿Qué le voy a decir a mi hija de lo que significa ser mujer? Y creo que en esa parte todavía no estamos avanzando. Nos tenemos que alinear y tenemos que empezar a trabajar con las instituciones educativas, donde hoy por hoy, si hoy es un tema dar educación sexual, ¿no? Claro. O sea, es un drama de cómo mis hijos van a recibir educación sexual. Entonces, imagínate empezar a dar estos programas, pero tenemos que hacerlo. O sea, no es... Hablaban de que los cambios son procesuales. Ayer estaba escuchando una conferencia que me encantó en una empresa donde decían que a veces a nosotros no nos van muy bien esto de hacer los cambios de manera procesual. A veces los cambios los tenemos que hacer ya. Entonces también creo que las instituciones educativas, la currícula educativa, sí se tendría que empezar a modernizar. Tenemos que empezarles a dar a los muchachos otro tipo de materias en las escuelas. Tenemos una currícula antigua, Max, o sea, sí, es antigua, es de la época industrial. O sea, ya vivimos en un mundo globalizado. Ahora, bajo esta premisa, Mauricio, que comenta la maestra Flor, ¿cómo tendríamos que catalogar o establecer o identificar a la masculinidad positiva? Para empezar por ahí, ¿no? Claro. Primero hay que partir de que la masculinidad en sí, a partir de los 80s a la fecha, sigue siendo un término muy reciente. En México, ya sea en el debate público, tomó mayor relevancia en el 2016, cuando la Secretaría de Gobernación se adhirió al compromiso He for She o Nosotros por Ellas, y de ahí vino un efecto cascada en el resto de las instituciones. No obstante, sigue siendo un término ambiguo en términos de qué entendemos por masculinidad, ¿no? A mí me gusta a veces utilizar el término que es aprender a desaprender para reaprender. Es decir, todas estas nociones que tenemos de qué significa ser hombre y cómo vivimos la experiencia masculina. Y con las que crecimos de alguna manera hace 20 años. Con las que crecimos y con las que nos relacionamos. Claro. Y que justamente van construyendo o se encuentran adentro de la caja de la masculinidad, ¿no? Todos estos sentimientos nocivos, todas estas conductas inclusive represivas hacia nosotros mismos como hombres. Entonces, tenemos que partir quizás de un común denominador de qué estamos entendiendo por la masculinidad, partir de que existen, no nuevas, quizás no nuevas masculinidades, pero sí otras formas de vivirlas, alejado un poco de la agresividad, del estrés, de esas nociones que estamos acostumbrados de entenderla. Claro, y de alguna manera se escuchan y se siguen escuchando frases como juegas como una niña, como si eso fuera denigrante, o sea, esta denigración hacia el género femenino y lo que implica que la superioridad masculina de yo lo voy a hacer mejor porque soy hombre. Así es. Está completamente desvirtuado y además está, yo lo veo muy permeado y muy establecido en la sociedad, maestro, actualmente. Es que hay que partir de que seguimos inmersos inmersas en una dinámica social que nos construye desde estas mecánicas dicotómicas. Pues, naces con un cuerpo u otro y a partir de ahí se generan expectativas y desde esas expectativas también se generan mandatos a partir de los cuales me van construyendo y voy aprendiendo a ser de una cierta forma, ¿no? Entonces, cuando hablamos de masculinidades, de una manera muy simple podríamos decir que se está hablando de ideas que representan lo que somos como hombres y lo que debemos ser, actuar, pensar y decir, etcétera, por el cuerpo que tenemos. Ahora, nos hemos dado cuenta pues, que existe un concepto académico para referirse a esa forma masculina, esa forma de ser varón más bien, que predomina en ciertos contextos en momentos históricos. Hay un concepto que se llama masculinidad hegemónica, que es útil para designar esa forma de ser varón que predomina en lugares o momentos históricos y que da cuenta de esa mayoría que la conforma. En este caso, en el país, en México, es la machista, la forma de ser machistas, digamos. No nos gusta, a muchos hombres allá afuera les desagrada, les genera mucha escozor escuchar esa palabra. Porque es una autocrítica, es una introspección que les incomoda sabiendo que existe, de alguna manera, ¿no? Se sienten estigmatizados. Sin embargo, no nos damos cuenta pues, que el aprendizaje nos lleva a ese tipo de construcción y que desde ahí una forma de actuar implica ejercer formas de poder a través de control y dominio del entorno. El mandato me dice que de una manera muy específica debo controlar a todas las mujeres y lo femenino, o incluso también minimizarlo o no reconocerlo como algo significativo. Y vemos pues cómo en el mundo esta forma de crecer, o en México más bien para ubicarnos en nuestro país, genera muchas dinámicas de desigualdad, ¿no? Donde
los derechos de ellas no se pueden ejercer con absoluta libertad, donde se van limitando las posibilidades de desarrollo. Una mujer tiene que lidiar entre la posibilidad de ejercer profesionalmente por ejemplo, su carrera o ser mamá, y las dificultades que esto le puede implicar en su desarrollo. Si yo no me comprometo de manera efectiva con la corresponsabilidad en casa, muchas de las tareas quedan para ellas en este mandato tradicional. Entonces, estas lógicas son las que estamos cuestionando cuando hablamos de ver la masculinidad como las posibilidades alternativas o diferentes de cómo podemos evolucionar como varones, pues, ¿no? Y asumir una responsabilidad activa, ¿no? Porque también puedo pensarme como una persona muy progresista y pensarme y decirme e incluso discursar formas muy aparentemente incluyentes, respetuosas, solidarias, qué sé yo. Pero las palabras no tienen validez Pero en la si práctica no están reforzadas no, con un acto, exacto. con la Por práctica, ¿no? supuesto. Totalmente. ¿Qué opinan, Nico? Totalmente, y de hecho creo que han surgido elementos muy interesantes en la conversación, porque básicamente también es replantear nuestra forma de actuar, ¿no? Es una práctica y eso es lo interesante. Replantearlo, como justamente decía Mauricio. Exacto, como decía Mauricio. Es desaprender lo aprendido, ¿no? Totalmente, Y actuarlo. eso me encanta, porque al final te lleva a una práctica diaria, que es una revisitación tuya diaria, y siempre decimos lo mismo, ¿no? Que al final del día uno sabe cuándo empieza, digamos, a darse cuenta de estos patrones, de estas conductas, pero no sabes cuándo acaba, porque al final del día este es un proceso de transformación constante que básicamente, y creo que es importante también poner la etiqueta de positivas, masculinidades en plural, porque son tantas como hombres existimos, y positivas, porque yo también he escuchado muchas veces masculinidades nuevas y al final del día no necesariamente lo nuevo es mejor. Digo, yo vengo del mundo de la comunicación y es la palabra más usada y más desprestigiada del mundo. Nuevo, 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 nuevo. Compra esto, es lo nuevo, ¿no? Entonces, nuevo no necesariamente es mejor. Creo que hay que ser muy precisos con las palabras y, de hecho, positivo siempre es positivo, ¿no? Entonces, al final del día se trata de entender las posibilidades que tenemos como hombres desde una posición o desde unas actitudes o desde unos códigos antisexistas, antihomofóbicos, anticlasistas, antirracistas, y eso es bien concreto. No estamos hablando de filosofía y de cosas intangibles, son cosas muy concretas a practicar y a poner en práctica, como bien dices, de manera cotidiana para desaprender un montón de conductas que tenemos adquiridas, ¿no? Cotidiana y además para ponerlas en práctica día a día. O sea, uno no hace ese cambio de la noche a la mañana, Total. tiene que ir aprendiendo, No, desaprendiendo, activarlos. equivocándose, etcétera. Pero a ver, hablando de conceptos de masculinidad y machismo, ¿cómo se puede establecer, maestra Flor, una diferencia entre estas dos para que se vaya entendiendo también a partir de esa concepción, este cambio? Bueno, ¿no? lo que se ha estado planteando aquí ahorita, o sea, el machismo es toda esta cuestión histórica que llevamos ya arrastrando, ¿no? Que era ser macho desde las películas de Pedro Infante. O sea, todas estas películas, digo, hermosa toda esa época del cine mexicano, pero finalmente fue una época que marcó mucho la manera de construirse como familia, ¿no? La madre, esta madre poderosa que era la que educaba a la familia y gestionaba a los hijos y también gestionaba a los hijos varones de lo que debía ser un hombre y debía ser una mujer. De ahí nace el macho, ¿no? El macho poderoso, masculino, que ejerce, que es viril, que es productor de hijos, y ahora esta masculinidad de la que estamos hablando, que es replantearnos, reeducarnos, reprogramarnos y volvernos a empezarnos a vivir de otra forma diferente. O sea, yo esa es la diferencia que encuentro. Yo encuentro el machismo como una cuestión histórica que venimos arrastrando y encuentro en lo masculino otra manera de empezar a ser hombres en el siglo XXI. Pero dentro del machismo también podremos encontrar, yo lo pregunto así, esta sumisión de las mujeres en una época que cuando el hombre establecía esta condición del que llevaba las riendas en la casa, de que establecía con ciertos tonos y actitudes y la mujer sumisa, sí, 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 y que lo iba enseñando a sus hijas, a sus nietas, tiene que ver con un poco, yo lo pregunto, el hecho de no conocer justamente este vínculo de la igualdad de género o simplemente es lo que me tocó. Yo creo que viene de una cultura patriarcal realmente. El machismo en sí es el ejercicio del poder como tal. Son relaciones de poder, ¿no? Y es muy difícil desprenderse de eso, o sea, desprenderse de nuestros privilegios. Entonces no es que las mujeres vayan reproduciendo por ellas el simple hecho de ser machistas, sino es que la cultura en sí es machista y es un sistema patriarcal que es transversal, impacta todo, medios de comunicación, procesos educativos, lo que vemos en la calle. Estamos siendo bombardeados todo el tiempo en esta relación de poder. Entonces no es de que las mujeres vayan justamente perpetuando esta noción de machismo, sino es el mismo sistema patriarcal. Y por otro lado, el machismo es algo
aparte de estructural, es multidimensional. Es decir, ahorita puede haber muchas formas como micromachismos, hombres que se dicen a sí mismos o que nos decimos a nosotros mismos que ya somos progresistas, que ya no somos machos, pero seguimos a veces perpetuando microagresiones que a veces no nos damos cuenta cómo lo estamos haciendo. Qué bueno que lo estás tocando de esta manera, Mauricio, porque estas microagresiones después se convierten en macroagresiones y que yo, y si me equivoco, por favor corríjanme, tienen que ver o se han establecido con un vínculo directo a las violaciones y a los acosos que todos los días las mujeres sufren en nuestro país. Sí. Y tiene que ver con el machismo. ¿Por qué hay tantas violaciones y también por qué hay tanto acoso con relación a este concepto? Desde el enfoque que tenemos en Gendes, decimos que no hay violencia pequeña. Claro. O sea, cualquier tipo de violencia va minando, va socavando la autoestima y eventualmente puede ir escalando hacia acciones que pueden llegar incluso hasta el feminicidio, pues, ¿no? Por hablar de la violencia hacia ellas, fundamentalmente. También ocurre violencia entre pares, entre hombres, a partir de estos mecanismos que tienen que ver con cómo compito para demostrar que yo soy mejor que tú, etcétera, ¿no? Y hay una cultura que también te implica esta lógica de estar en el desafío constante ante los otros, solo para demostrar que yo soy mejor o más, o más hombre. Ahora, muchos hombres no nos damos cuenta o no se dan cuenta de que hay muchas formas de ejercer violencia en la vida cotidiana, con sus parejas, por ejemplo, ¿no? Hay violencia Una económica, violencia física, psicológica, psicológica. Y hasta frases Cuando te que dejo de dices. hablar, Claro. las palabritas... No, te dejo de hablar, te dejo de dar dinero, dejo de tener relaciones contigo, te dejo de hacer caso. Claro. Estas formas son Pero- formas de pero invas- piropos de invasión. incómodos también, de Sí, alguna claro, manera. piropos en cualquier forma, porque además nosotros decimos, ¿quién te faculta para estar evaluando Exactamente, cuerpos? también. Pues, ¿no? ¿De dónde viene esta Exactamente, idea de que porque soy varón, entonces puedo lanzar una frase que aunque intente ser un halago, finalmente nadie te lo está pidiendo? Pues, ¿no? Pero que Entonces, también de alguna manera yo creo que tiene que ver un poco con la cultura popular mexicana, esto del albur, del piropo, ¿saben? Y que como nunca se detuvo en su momento, pues también se fue haciendo no solo más grande, sino ya estableciéndose como dentro de una manera popular para hablar y un actuar. ¿no? problema grave Sí, son los que usos y podemos estar costumbres. viviendo es Sí. precisamente que se normalizan esas prácticas y luego se invisibilizan. Pues, ¿no? Porque Y lo vemos muy entonces normal. no asumimos una responsabilidad activa otra Claro. vez. Pues, ¿no? La idea sería, entonces, sí, el piropo, porque efectivamente es algo que surge mucho como, ay, no, qué exagerados, todo es violencia. Bueno, Él le debería de gustar, debería estar agradecida No, si le exacto, da un debería de piropo. darme Sí, las gracias debería que la darme- volteé a ver, claro, ¿no? claro, ajá. Y Y tú que dices, le pues si dije yo no algo. necesito que me voltees a ver ni Claro. que me digas absolutamente nada porque no te pedí pero lo tu hago opinión. porque puedo. Entonces, Claro. y porque puedo. No, porque puedo y porque Ajá. quiero y porque así se acostumbra. Es que también hay una cuestión con las palabras. Nos hemos acostumbrado a usar las palabras sin tener conciencia de lo que decimos totalmente de y de acuerdo. lo que las palabras impactan en las otras personas. Hablaban de estas violencias económicas, sexuales, Una mirada psicológicas. lasciva. Así es. Hay frases hasta en los matrimonios que no deberían de existir. No hiciste de comer. O O ¿por sea, qué no hiciste de o comer? por qué si no era tu hiciste de obligación? comer, ¿no? Y dices, bueno, a ver, si aquí estuvo todo el mundo en la casa mientras yo no estaba, asumo que todo el mundo tiene manos y se puede preparar de comer, ¿no? O sea, entonces, nadie come hasta que no llegue la señora, hasta que no llegue alguien que sea, pues digo, no entiendo, ¿no? Entonces, son palabras, son costumbres, son hábitos Y que en que van relación a eso- mermando, van mermando a uno y al otro. Totalmente, y cuando suceden esas cosas y se pasa, o se establece, no sé, dentro de esa familia, no sé, un hijo, un hermano, etcétera, y dicen, bueno, no se preocupen, yo me levanto. No, tú no, para eso está tu madre, para eso está tu hermano. Sírvele a tu Para eso- hermano. Sírvele a tu Ándale, hermano. Sírvela, claro. Sírvele a tu Bueno, hermano primero. ¿se acuerdan ustedes de Gordolfo Gelatino, doña Naborita? Que le decían, no madre, no te puedo ver planchar aquí, vete a la otra habitación. O sea, y doña Naborita era una mujer casi de 90 años en su motocicleta, Sí, llevándola. sí. Es el síndrome de Gordolfo Gelatino, pero fíjate cómo todas estas cosas que nos hacen mucha gracia se fueron insertando y han ido viviendo en nuestra cultura y en la forma en cómo hemos ido educando a Y es que nuestros me parece hijos. gracioso precisamente porque si nos vamos, por ejemplo, a estos conceptos con lo que sucedía también, y perdón, lo digo a título personal, con el Chavo del Ocho y con esos programas que establecían una premisa a partir de burlarse del otro por su característica física, Sí. el gordo, el ñoño, el señor barriga, el tal, etcétera, y que eso causaba de alguna manera risa cuando se va a otros términos, ahora a estos términos de la masculinidad, del sexo
la sexualidad, Y que por lo hacen a ejemplo. manera de gracia, entonces Todo pues, un no es tema. tan grave, nos reímos todos de eso. Así Ahí es. es donde está lo grave, ¿no? Así es, y Mauricio. aparte, algo que comentó Mauro y también lo rescataste tú, es que no existen violencias pequeñas. Y generalmente cuando pensamos en el hecho de violencia contra la mujer, pensamos que es o un hecho aislado o que se da en un espacio. Y tú mismo comentaste, ahorita tú mencionaste los tipos de violencia, ¿no? Física, tal. Y luego están las modalidades, ¿no? Laboral, docente, pero muy pocas veces hablamos de que hay violencias entrecruzadas. Es decir, probablemente la mujer no va a experimentar solo violencia en su hogar, sino va a ser también en la calle y va a ser también cuando llega a su espacio laboral. Y es justamente en esos lugares en donde se tiene que sentir segura, Claro. donde se cometen estas agresiones hacia ellas. Y justo lo que comentaste ahorita de cómo la cultura y cómo se va insertando en el día a día y cómo nos reíamos, que tú lo comentabas, las actitudes machistas es el reconocimiento de mi superioridad con las otras formas de infravaloración que están alrededor mías. Claro. Y es justamente, abarca género, abarca orientación sexual, abarca inclusive cuestiones de clase, o sea, es toda una cuestión transversal de superioridad frente al otro. Y usaste un término indispensable, Nico, un término, Mauricio, indispensable, infravalorar. O sea, valorar de manera incipiente, equivocada a otra persona simplemente por su género. Así es. Totalmente, es totalmente. No, en ese sentido también es muy interesante porque fíjate que estamos hablando, para empezar yo siento que, y por lo que vemos en la sociedad, toda violencia física está antecedida, básicamente una violencia verbal es la antesala de una violencia física. El odio verbal es la antesala de una violencia que acaba siendo física y terrible, ¿no? Claro. Entonces al final del día ese odio también es perpetrado por historias, por palabras, por actitudes, por costumbres, por estereotipos culturales muy impregnados en la sociedad y que están en todas partes y también tenemos que ser muy conscientes, por ejemplo, del contenido que estamos consumiendo cultural, ¿no? Yo siempre digo que somos las historias que nos contamos. Totalmente. Si hoy en día el cine más taquillero del mundo anualmente es el cine superheroico y el cine superheroico de superhéroes lo que hace es exaltar los atributos más tóxicos de la masculinidad, entiéndase, fuerza, control, dominio, sometimiento, ganar a toda costa, no poder tener miedos. Tú verás un superhéroe con una actividad y una presencia física atormentada, o sea, muchos problemas que podemos ver como que eso es el ser superhombre, Claro. y eso lo estamos consumiendo desde chicos, desde niños, ¿no? Entonces, si ese es el cine que más se consume, por ende podemos concluir que el cine que más consumimos es el más tóxico. Y es bien interesante empezar a replantear también el papel de las historias que nos estamos contando. Subliminal que nos... Todo el rato, ¿no? Sí, actualmente están habiendo otros Las personajes, canciones, el reggaetón. por ejemplo, Bueno, totalmente de ni acuerdo. digas ese tema porque bueno, aquí se va a empezar a encender la mesa con este y que además está de moda y Está que tremendo, el hecho de tremendo. hacerlo, cantar o bailarlo también es, pues así es, a ellas les gusta. Sí. Pero lo Imagínate, triste aquí, te voy a sí, decir, se asume. perdón, a mí lo triste de esta situación es que cuando uno escucha estas canciones del reggaetón, o sea, este ritmo que a todo el mundo le encanta, la gente, tú le dices, A oye, ¿ya casi todo el escuchaste? mundo. Ya Vamos casi, a bueno, a mí no me separarnos de esa encanta. parte. Sí, sí, a mí sí. no me encanta, No me pero incluyo. escuchas la canción y le preguntas, ¿sí escuchas lo que dice? Pues no, pero me encanta, ¿no? Porque aparte toda la imagen esta que tienen estos videos, tan tremenda y tan agresiva, Sí. porque a mí se me hace totalmente agresiva, Es totalmente agresivo, fuera. es agresivo. O sea, tú por un lado estás haciendo tu lucha de educar, reeducar, enviar otro mensaje a tus hijos, a tus alumnos, a tus compañeros, a las personas con las que convives, y por el otro lado estás bombardeado de series televisivas, de películas de héroes, de discursos, de cosas en el Facebook, de hasta dinámicas que se dan en las instituciones educativas, ¿no? Cuando los chavos se tienen que enfrentar esta parte de no poder ser ellos porque el común denominador te está marcando otra cosa y entonces te dicen tus hijos o tus alumnos, no, es que yo tengo que ser de esta manera porque si no, entonces ya no formo parte de este grupo y entonces los aíslan. Estamos hablando Claro. de un gran desafío porque implica darnos cuenta de que gran parte de esta violencia tiene estas bases simbólicas y estructurales y por ello también es importante que los medios se comprometan de una forma activa en este cambio, Sí. ¿no? Entonces, la violencia está efectivamente justificada, exaltada a partir de esos antivalores que promueven las canciones, las películas, las telenovelas, una serie de elementos que van colocando a la mujer como inferior o como objeto, etcétera, y que de repente no nos damos cuenta y las vivimos como algo muy normal. Un gran desafío es transformar ese tipo de elementos para poder colocar
estereotipos distintos, ¿no? Referentes totalmente positivos, narrativas distintas, narrativas distintas sí. que nos permitan ofrecer versiones de mujeres y hombres, pues sí, conviviendo en igualdad, respetando espacios, respetando cuerpos, respetando emociones y por supuesto generando dinámicas genéricas, pues verdaderamente respetuosas e igualitarias. Y sobre todo que sean felices, ¿no? Sí. Porque cuántos hombres hay que están sufriendo porque no pueden ser ellos, porque no pueden expresarse, porque no pueden hacer las cosas que les gustan, porque no pueden activar o hacer cosas que disfrutan, porque entonces los estamos reprobando todo el tiempo, les estamos mandando el mensaje de no, no, no. Y también por eso nos encontramos toda esta situación del suicidio. Hay estados en la República Mexicana que tienen un gran índice de suicidio y los muchachos es por cuestiones que se sienten atrapados, se sienten frustrados, reprimidos, totalmente. se sienten contenidos, porque nadie los está escuchando, porque les han dicho que tienen que ser hombres así. Porque aparte el ser hombre significa tener una relación sexual. Entonces, si tú no has tenido una relación sexual como hombre a tal edad, entonces los papás los llevaban con prostitutas. Entonces, en ese momento, ahora sí, ya te conviertes en un hombre. ¿Y cuántos muchachos no querían, no les interesaba, no era su momento? O sea, tampoco hemos entendido que las personas tienen procesos y tampoco hemos entendido la cuestión de la sexualidad. La sexual no es una cuestión de genitalidad, no es una cuestión de coito. O sea, tenemos también que empezar a vivir la sexualidad desde otro lugar, tanto hombres como mujeres y como padres de familia. Yo siempre voy a insistir cada vez que vengo contigo en que los padres de familia tenemos una gran, gran, gran responsabilidad y que no hay peor violencia que la ignorancia. Totalmente, de verdad. Totalmente. Y que además la sexualidad vaya ligada al amor, porque de alguna manera ese Sí, es el claro, concepto. el amor a uno mismo. El amor a uno mismo y el amor a la otra persona. Por o sea, supuesto. no es una relación sexual solamente para ti, es una Si relación nuestros sexual hijos no pueden consensual ser y reflejo conjunta. de nosotros. Así es. Vamos a hacer, si les parece, una pausa muy rápida. Seguimos platicando en esta mesa de análisis político acerca de la masculinidad positiva, este concepto, cómo está generado en México, cómo existe también esta falta de conocimiento a partir de la educación, de la conciencia, en fin, de muchos términos que estamos desarrollando aquí. Hacemos esta pausa entonces y continuamos con análisis político. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis. Estamos platicando acerca de la masculinidad positiva, lo que representa, lo que quiere decir este concepto, cómo está establecido en nuestra sociedad, cómo está de alguna manera involucrado en todos los sentidos. Pero me gustaría, Nico, empezar con este tema porque hablamos desde nuestras trincheras, de nuestro país. Pero también si consideramos países como Suiza, Suecia, Finlandia, Alemania, tal vez en donde esto está radicado, me voy a otro lado. Japón es un país súper desarrollado, con una conciencia de ética, de moral, etcétera, pero mucha gente no lo sabe, el machismo es ahí tremendo. Es una cosa impresionante, entre los japoneses hacia las japonesas. Pero estamos pensando, quienes conozcan Japón, que es una sociedad impecable en todos los sentidos. Sucede en todas las latitudes. Porque hay países, en este caso como los que yo señalé, Suecia, Suiza, Alemania, Finlandia, donde se ha erradicado esta problemática y a partir de qué, Nico. Fíjate que yo no sé si realmente es algo que se ha erradicado del todo, pero sin embargo, evidentemente nos llevan con mucha Pero bueno, ventaja. con un porcentaje muy grande, ¿no? Nos lleva mucha ventaja, efectivamente. Yo siento también que tiene que ver con un tema que han tocado en la mesa base, que es educación, ¿no? Y esa también es una educación que no solo está basada en, digamos, desde la responsabilidad de los centros educativos, sino también desde el hogar. Y también está muy legislado con leyes que se cumplen muy fuertemente, ¿no? En este sentido, se empieza desde una paridad, que es la forma como más... No sé, digamos que no es la solución, pero efectivamente es una puerta de entrada a que como mínimo hay unas cuotas que se cumplan, pero no es suficiente, hay que ser sustantivo en eso, hay que promover a que eso se cumpla, ¿no? Comentabas también el tema del Japón, es un tema muy interesante porque fíjate, cuando hablamos del machismo yo siempre digo que es la expresión más frágil de la masculinidad. ¿Qué significa esto? Que son países donde ellos apenas están en contacto con sus emociones, ¿sabes? Cuesta mucho entrar en emoción, cuesta mucho decir o expresar lo que sientes. De hecho, hasta el tacto con ellos les parece como muy siempre agresivo, ¿no? muy, O sea, distante, siempre muy distante. Entonces aquí hay una digamos que hay una característica a observar y es esta incapacidad masculina muchas veces a ocupar un espacio íntimo o interior, a habitarlo. Y simplemente es una incapacidad que tenemos y yo creo que también incluye el hogar, las relaciones personales, las emociones, expresarnos, nuestra vulnerabilidad, la paternidad. Y está bien interesante porque realmente la revolución masculina
yo considero que inicia en el momento en que podamos hacer una revolución doméstica nosotros, que esa es la expresión interior, digamos, más obvia, porque es pues donde vives, tu hogar, tu casa, donde la habitas, pero en el sentido más amplio, nosotros estamos acostumbrados, históricamente hablando, a ocupar esferas públicas, a ocupar esferas de reconocimiento, a ocupar esferas que se ven, de poder, que se nota, el espacio público. Sin embargo, las mujeres históricamente han estado reservadas a un ámbito más privado, interno, emocional, vulnerable. Entonces, es interesante porque en estas olas de feminismo, estos 200 años, 4 olas, las mujeres empiezan a salir, empiezan a reivindicar y ocupar el espacio público, y nosotros estamos como sacados de onda porque es claro, históricamente era un espacio reservado a la masculinidad, y ahora no sabemos ni muy bien por qué está siendo ocupado. Es como, oye, esto era nuestro, digo, hablando hegemónicamente, hablando y estereotipando mucho, y creo que lo interesante de todo esto es empezar a transitar nosotros también, es nuestra obligación, es nuestra oportunidad más bien, empezar a transitar el espacio privado, interior, interno, entiéndase desde lo obvio, la casa, el hogar, habitarlo, hasta nuestras propias emociones, intimidad, emocionalidad, etc. Totalmente. Tocó un tema, Nico, importantísimo, la masculinidad doméstica, empezar desde nuestra casa y después de ahí, pues ir a todos los demás lugares. Pero también, maestra Flor, usted comentó algo indispensable sobre la educación sexual y la educación en diferentes términos que existen en las escuelas, cómo se rige a partir de ciertos valores religiosos, morales, familiares, etcétera. Cuando en realidad creo que también un problema de la sociedad empieza cuando en una escuela no existe una materia como tal que se podría llamar, no sé, masculinidad. Bueno, hoy me toca matemática, ciencia, álgebra y masculinidad. ¿Qué es eso? Pues que te enseñan en la escuela si es que tú no tuviste esta masculinidad doméstica, esta enseñanza doméstica en tu casa. ¿Cómo se puede, y a partir de las leyes en el Senado, si es posible, establecer una condición de este tipo? Desconozco. ¿Existiría la posibilidad? A nivel legal, no, debería. O sea, yo creo que eso sería el obligado ya en este momento que estamos viviendo tantas situaciones. Porque con eso evitarías el machismo, violaciones, feminicidios. A nivel sociedad estamos viviendo cosas muy terribles. Hay mucha violencia, estamos viviendo muchas violaciones, secuestros, asaltos. Lo que estamos hablando de la cuestión del ser hombre y del ser mujer, pero sí creo que es un obligado. Ahora, hablando de lo que comentabas de la educación sexual, tenemos un gran tema. Hemos mezclado mal las cosas en las instituciones educativas. Yo siempre he dicho que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces tenemos estas instituciones que están regidas por la cuestión religiosa y empezamos a mezclarlo todo y a dejar todo como muy distorsionado y no estamos realmente replanteando lo que los muchachos necesitan. Hoy por hoy no hay un programa de educación sexual como deba de ser. Yo te puedo decir, bueno, ahorita por lo que yo tengo conocimiento de lo que mi hijo recibe en la institución en la que está actualmente, él sí tiene educación sexual, pero de eso no se habla y eso se debería de hablar desde el primer momento en que los niños ingresan a la escuela. Totalmente. A las cosas hay que hablarles por su nombre, no es ni tu cosita ni mi cosita, o sea, tienen nombre, nuestro cuerpo tiene nombre, entonces hay que hablar, hay que ponerle nombre. Claro, porque cuando empiezan con tabúes hacia estos pues términos, justamente se vuelve lo prohibido. De esto no se habla. Claro. Y entonces hablamos de esta parte donde no estamos habitando en nosotros mismos, porque no nos conocemos, porque oye, ¿por qué no le dicen a mi cuerpo exactamente cómo se llama? Mano, pie, brazo, codo, cabeza, ojos. No. Y lo hacen, y ¿saben qué sucede? Y ustedes seguramente se habrán dado cuenta, y perdón que lo diga así tan abiertamente en los medios de comunicación. Nos posicionamos en esta silla con las pompis, se llaman nalgas, así es como, o asentaderas. Pero la gente se lo toma, ¿cómo dices eso? Claro. Así se llaman. Así, no, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? No son pompis ni pompas, las únicas que conocemos son las de jabón. Bueno, no sé qué otras, pero bueno, de alguna manera se tendrán que llamar las cosas como, porque ese es el principio básico de cómo se empieza. ¿Qué opinas, Mauricio? Bueno, nada más me gustaría retomar algunos puntos. Tú comenzaste diciendo algo de Japón. Hay un estudio que solo el 2% de mujeres están en consejos directivos. Esto era unas cifras de 2016. Sobre lo que le decían de paridad ahorita, sí estoy de acuerdo que existe una ley de paridad como ya la hay, pero hay que ser muy incisivos de que sea una paridad equitativa. ¿A qué me refiero con eso? No es el hecho de poner mujeres por el simple hecho de ponerlas, sino es ponerlas también en posiciones estratégicas y no en lugares que ya se encuentren como oficios estereotipados. Entonces, y sobre el tercer tema, que sería la educación, en sí la Ley General de Educación fomenta, digamos, que todos los planes de estudio
sean planes, digamos, integrales, libres de estereotipos. Me parece que hasta se utiliza la palabra estereotipos en el articulado de la Ley General de Educación. Y equivocadamente, ¿no? Yo creo que más bien en el entramado de la ley sí está entendido de justamente... Género, ¿no? Exacto, desde una perspectiva de género. Yo me refiero a, ¿no lo ven con ciertos errores o trampas en el lenguaje, como se dice, y por eso no se establece bien el concepto sobre... Más bien yo creo que la gente no acaba de entender lo Cuando que no es entiende. un estereotipo, un prejuicio o Claro. qué es el género. Siempre la gente, cuando tú le hablas de género, la relaciona inmediatamente con el sexo biológico. Y existe un desconocimiento total de el género como toda esta construcción social, cultural y vivencial a partir de lo que significa el habitar un cuerpo sexualizado de hombre o de mujer. Entonces tenemos que partir sobre qué entendemos en sí como el sexo y qué entendemos por el género, y a partir de ahí podemos ir justamente generando estrategias, y para no ser, digamos, tan pesimistas justamente en la mesa, porque yo creo que ningún cambio sale a partir del pesimismo total, es que sí ya está existiendo una contranarrativa, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que existan consejos como CONAPRED o el Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva, la misma CONAVIM, que están pasando repetitivamente su anuncio de masculinidades, ya es una contranarrativa que al menos está viniendo desde el sector público. Y también se está sumando el sector empresarial y organismos internacionales. Va a ser algo progresivo, pero yo sí creo que ya está viendo al menos indicios o inicios de que se está transitando hacia un ideal de la igualdad. Correcto. ¿Qué opinas, maestro? Sí, a ver, el cambio es factible, el cambio es posible y por eso estamos acá. Esta mesa es una prueba de que se va avanzando, aunque sea de manera gradual, pero es posible tanto imaginar como lograr cambios en varios órdenes de la dinámica social. Pues, ¿no? Por un lado, que haya un marco legal pues más integral que promueva la participación de los hombres en la consecución de la igualdad de una manera mucho más efectiva. Tenemos, por ejemplo, que hablar de todo lo que implica la corresponsabilidad del trabajo en casa, que las empresas permitan que si van a ser mi bebé, pueda yo tomar también un periodo razonable para estar en casa y apoyar esa llegada. Que si voy a tener acuerdos con mi pareja respecto de lo que implica crianza y cuidados y trabajo de casa. Pues, Las corporaciones. hay que hacer comida 3 veces al día, hay que lavar platos, hay que limpiar todo. Eso implica una responsabilidad que muchas veces decimos yo te ayudo, pero la idea no es ayudar, es formar parte. Es comprometerse, asumir que es tarea y tuya. actuarlo, pues, ¿no? Totalmente, así como las ese mujeres. es el respeto también a desde la sexualidad hacia los cuerpos, conocer, habitar mi cuerpo, conocerme. No es cierto que soy un depredador, no es verdad que soy solamente impulso. Tengo racionalidad, tengo capacidad de discernimiento y por supuesto que puedo respetar, pues, ¿no? Y desde ahí, otra vez, cuidar, si estoy en el espacio público, cómo miro a las otras personas. Una mirada lasciva es una invasión hacia una forma de violencia sexual, pues, para hablarlo claro. Totalmente. Entonces, desde nuestro trabajo sentimos que sí es posible el cambio, pero que hay que efectivamente hablarlo de una manera pues metodológicamente bien sustentada, con herramientas claras que permitan que las personas pues desaprendamos, como decía Mauricio al principio, para reaprender posibilidades distintas de nosotros, constructivas, positivas. Llamémosle, el adjetivo puede ser como sea, pero que sí implique una responsabilidad nuevamente activa, real de los varones en este cambio. Totalmente. Participa en este momento Sergio Auro Calle Sánchez. Dice, no hay diferencia entre lo actual y lo antiguo, solo recordemos las películas de los años 50 en donde las historias predominaban los machos y las damas muy sumisas. O sea, de lo que estábamos hablando, de las películas, de las historietas, inclusive de los programas de chiste como el que tú manejabas, de comedia. Se establece desde hace muchísimos años este concepto. Ahora, cuando en esta parte laboral, como lo comentaba maestro Mauro, existe ya la participación activa de las mujeres y que en este caso, en una pareja, el hombre no tenga esta participación, puede ser también un hombre de casa con todas las implicaciones que la ley y que además el respeto sobre eso conlleve. Cuidar a su hijo, llevarlo a la escuela, hacer de comer, etcétera. Tal vez porque no tiene trabajo, por alguna situación, mientras su mujer está trabajando y no tendría que ser
una situación complicada ni vergonzosa para él ni para la sociedad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Básicamente, y va a dar una, son acuerdos que se establecen y cualquier acuerdo es válido mientras que haya un consentimiento de las personas que lo están acordando en este sentido también. Respecto a lo que estamos hablando, códigos, conductas, actitudes, por qué tiene que, claro, roles, etcétera, ¿no? Y básicamente todo esto también tiene que ver con lo que comentamos todo el rato, las historias que nos estamos contando. Ahora hablaban de educación sexual, ¿no? Es bien curioso cuando estamos viendo también la educación sexual histórica de nuestras generaciones, el educador sexual de la masculinidad, digamos, y me incluyo allí y en España, y esto es una cosa bien globalizada, básicamente ha sido nuestro educador sexual la pornografía. ¿Sabes? Entonces hay que hablar las cosas como son, porque si cuando te educas con pornografía, porque no puedes hablar del sexo con tus padres, porque es un tabú, porque no te dan educación sexual en el colegio, porque no es un tema a platicar con personas cercanas y que tengan ese conocimiento, pues ¿qué te queda? Recurrir a historias de intimidad donde básicamente el rol del hombre sigue siendo el de someter y controlar en esa intimidad a quien tiene delante. Y si nos vamos por el otro lado, deja tú ya solo la sexualidad, nos vamos al amor, es bien limitada la forma que entender el amor, porque está entendida desde una perspectiva romántica. Así es. Fabricadísima, desde el más absoluto drama, fabricadísima por un príncipe azul que tiene que despertar a una princesa que está dormida, ¿sabes? Y en unos roles de infancia que no replanteamos. Protegerla, cuidarla, Y todos estos cuentos, sea el que tú me digas, de esta empresa que se especializa en, tienen esa misma premisa. Sí. No, y aparte ahorita Nico comentó algo clave sobre el amor romántico, que existe la violencia en el amor romántico. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando viven algún episodio o episodios de violencia dentro del seno familiar, existe todo un círculo. Existe el episodio, luego viene la luna de miel, que es, ya no va a volver a suceder, yo ya cambié, y luego se vuelve a reincidir. Entonces se va generando un círculo de violento, te vuelvo a enamorar y te vuelvo a violentar. Y es muy difícil, por eso se le dice el círculo de la violencia. Es muy difícil poder romper y poder salir de ahí. Porque aparte justamente este tipo de violación que se da en el seno familiar, solo pensamos que es la violencia física en sí. Claro, pero ahí estamos también deberíamos incluir que en esta parte de te someto, te vuelvo a enamorar, otra vez te someto y toda esta reincidencia, tendrá que ver también con situaciones psicológicas o situaciones de algún padecimiento mental o de una depresión o algo para que o lo hacen conscientemente. La violencia es... O sea, es una pregunta porque es un aprendizaje y es una conducta asimilada a partir de la cual yo siempre tengo condiciones, te decía hace rato, puedo discernir entre el bien y el mal, puedo discernir entre asumir una conducta que va a afectar a alguien o tomar una totalmente diferente para por ejemplo, hacer un retiro, no gritar, no expresar algún improperio, qué sé yo, una grosería. Pero que no tendrá que ver a veces con temas de depresión, es decir, un porcentaje importante de las personas que tienen estas actividades machistas caen en depresión, en alcoholismo, en... No, porque, y qué bueno que lo enuncias, porque finalmente son elementos que pueden ser usados de una manera conveniente, pues, ¿no? Para ciertas mentes. Para escudarte. Y justificar sus violencias. Así es. Pero son muy pocos será los justificado casos. de Sí, claro, que existen casos donde sí puede haber alguna anomalía, algún daño orgánico que genere que una persona viene de un maltrato anterior. pueda Claro, maltratar. yo no lo digo como una justificación, pero puede ser una posibilidad, que exista una posibilidad latente acerca de cómo... Pues es que todos venimos arrastrando cosas, o sea, todos venimos arrastrando lo que hemos venido comentando, o sea, venimos arrastrando toda una cuestión de cómo nos educaron, cómo nos formaron, la manera en cómo nos prepararon para enfrentar la vida, la tolerancia a la frustración, qué significaba ser hombre, qué significaba ser mujer. Un hombre tenía que ganar, una mujer no era necesariamente que tuviera que ganar, tenía que ser muy buena en otro tipo de tareas. Y entonces estos hombres de los que yo te comentaba hace rato, estos hombres que sufren actualmente porque no pueden ser ellos, lógico, van arrastrando toda esta situación de contención y de estar reprimidos, y esto es lo que se llevan a sus entornos familiares, y esta es la forma en cómo ellos tienen de sacar o expresar todo aquello de lo que no han podido hablar, porque bien se ha hablado también mucho de esta cuestión de habitar en uno mismo, este psiquismo interno, de trabajar con uno mismo, porque no se trabaja tampoco con esa parte, Max, o sea, nosotros no
no trabajamos con nosotros mismos. Todo el tiempo vivimos en el afuera, estamos todo el tiempo inmersos en el afuera. Nunca nos tomamos un momento en el día o en la semana o en nuestra cotidianidad para decir, a ver, ¿quién soy yo? Yo soy Flor, esto es lo que siento, esto es lo que me está pasando, esto es Pero lo es que que quiero siento que hacer. a los hombres, Pero no claro, lo hacemos con nuestros hijos tampoco. Lo que se nos faculta socialmente en términos de emociones es el enojo. Totalmente. Y desde el enojo... Y es el primer sentimiento que... Sí, a Es veces el lo que deriva, reprimimos. pero a veces los confundo. A veces lo que me ocurre es que me dolió lo que me dijiste. Claro. ¿no? Y si aprendiera a contactar esa emoción, podría reaccionar totalmente Es diferente que a no convertirla en estamos enojo. en contacto con nuestras emociones o si estamos en contacto no las identificamos, nosotros. ¿no? Totalmente. Así es. De hecho, hay una fragilidad masculina en ese sentido. Una supuesta fortaleza nuestra es aparentemente tener que mostrarnos seguros, no dudar, no No expresar, llorar, no expresar Aguántate. miedo, racionales, etcétera, ¿no? Lo que encubre todo eso, básicamente, es una incapacidad emocional que acaba en una dependencia emocional súper tóxica, porque somos incapaces de conectar emocionalmente con la otra persona, más allá de esta agresión verbal, de este enojo, de esta explosión, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bien interesante observar porque incluso es antagónico, ¿no? Cómo esta fortaleza lo que realmente encubre es una absoluta fragilidad e incapacidad emocional que acaba en el peor de los casos en estas estadísticas que ya conocemos todos y de manera habitual pues en una incapacidad emocional de relacionarnos con quien tenemos delante. De depresión, de alcoholismo, de muchísimas Y situaciones. esto que tú estás comentando, Claro. o sea, esto que tú comentabas. Es que por oye, eso que lo gente llevaba que a esa parte Sí, de la no, clínica. claro. Sí, imagínate, durante toda tu vida te han dicho, cállate, no digas, no expreses, no Claro. seas. No llores, no llores. no tengas miedo. Entonces, cuando tú te conviertes en papá, así Transmites educas a tu totalmente. hijo varón. Claro. Y ese hijo varón, que a lo mejor está en otro contexto como en el que hoy vivimos, muchos muchachos vive, pues hay una parte de él que dice, o sea, eso es lo que me dice mi papá, pero al mismo tiempo yo estoy sintiendo otras cosas y no me estoy sintiendo bien. Y entonces empieza todo este conflicto interno porque hay que ser el espejo del padre, hay que ser el reflejo del padre y al mismo tiempo es esta lucha conmigo mismo. Y al mismo tiempo imagínate nada más estos chicos, estos jóvenes que tenemos hoy peleando con todo lo que sucede alrededor, cuando van al antro, cuando van al cine, cuando conviven cuando empiezan con las novias, cuando empiezan con los amigos, se están enfrentando todo el tiempo a esta discusión, a este reaprendizaje de soy consciente de lo que estoy haciendo, no estoy siendo consciente de lo que estoy haciendo. Y muchos de ellos, en mi experiencia cuando estaba yo con chicos de secundaria y preparatoria, son conscientes. Pero hay una parte de ellos que dicen, híjole, no puedo cambiar porque si cambio, entonces la sociedad completa se viene encima de mí y entonces me quedo solo, me quedo aislado. Yo creo que esa es la parte que tenemos que empezar a cambiar y que tú comentabas hace rato desde la educación en las escuelas. Yo creo que sí hay esfuerzos, no hay que ser tan pesimistas, estoy de acuerdo, pero sí nos falta mucho y las instituciones en esa parte, las escuelas privadas y públicas, sí están un poquito atrasadas en ese tema porque no hay programas verdaderamente que correctos compartes, para Flor. los muchachos. Totalmente, Flor. Nada más me gustaría reforzarlo con la noción de Y luego que voy contigo. es bien importante que cada sujeto, cada hombre, cada persona realmente encuentre en sí mismo ese potencial de cambio. Pues, ¿no? Nosotros decimos que es súper fundamental individuarnos de los mandatos machistas, ¿no? Singularizarnos de toda esta playa de ideas que me dicen que yo debo controlar, dominar, etcétera, y para lograrlo tengo que ejercer violencia o imponerme, entre otras posibilidades. Cuando hay otras nutricias, constructivas, solidarias, empáticas, buenas, llámales como sea también, pero que están dentro de mí y a las cuales puedo acudir para compartirme de una manera totalmente diferente a la que el mandato me dicta. Pues, ¿sí? Totalmente. Y Mauricio. aparte algo muy importante que comentó Mauro es que la masculinidad, cuando se intenta uno poner en contacto con sus emociones, se siente amenazado. La misma masculinidad se siente amenazada, entendiendo a la masculinidad como la hegemónica tradicional. Por eso es lo de no hay nada más frágil que un mazapán, que la misma masculinidad tóxica. Claro. Y justamente no lo pondría únicamente en el términos de infancia, que sí existe un impacto medible de la violencia intrageneracional. Es en sí en todas las formas de relacionarnos. Y justo lo comentó un poco Nico, ¿no? Que a los hombres también se nos ve como los líderes, se nos ve como asertivos, se nos ve racionales. E inclusive si pensamos en la figura de un líder, ¿en quién pensamos? En un hombre. Inclusive cuando queremos poner a una líder mujer, a veces decimos lideresa. O sea, tenemos inclusive que cambias el hacer estos concepto. juegos de lenguaje. Sí, sí, sí.
Pero también impacta, por ejemplo, en los espacios laborales, ¿no? Impacta en cómo un jefe se relaciona con un subordinado, cómo te relacionas en general con tus equipos de trabajo, con tus pares, ¿no? Que yo voy a ser quizás más fregón que tú, yo voy a llegar más alto que tú, a mí me van a dar esta promoción, porque nos están enseñando todo el tiempo esta malentendida asertividad con una cuestión de bloquearnos emocionalmente, de recibir un feedback positivo de los demás e inclusive de sentirnos vulnerables. Totalmente. Nico. De hecho, muy de acuerdo también con lo que comentas, y eso se resume en una palabra, ¿no? Es básicamente como esta educación hacia la competencia, más descarnada, ¿no? Asertividad y se confunde asertividad con competencia, ¿no? Con competitividad, ¿no? En este sentido es como, se puede ser asertivo, pero no necesariamente estar compitiendo todo el rato, por todo, a todas horas, 24 horas al día, 7 días a la semana, 35 días al año. Es extenuante, ¿no? Y esta competitividad absurda la vemos en todas las esferas. Es extenuante y es complicadísimo seguir ese ritmo todos los días, ¿no? Es claro, es muy cansado, ¿no? Y lo peor es que lo podemos ver desde la mínima célula indivisible de un país, y es el hogar, hasta la máxima, que es pues el gobierno. Entonces, vemos este comportamiento y es exponencial y extrapolable a todas las capas de la sociedad, desde la mínima célula, el hogar, hasta el barrio, hasta la oficina, hasta el corporativo, hasta el gobierno. Entonces, es una forma muy sistémica de confundir un poco el liderazgo y la forma en la que deberíamos relacionarnos. Totalmente. Es un tema que tendríamos que sentarnos nuevamente a profundizar. Se nos acabó desafortunadamente el tiempo. Es un tema que tiene muchísimas aristas, tiene muchas implicaciones, tanto sociales como económicas, políticas. Son muchas cosas las que tendremos que tocar. Por eso los invito para que en algún momento volvamos a establecer esta mesa con ustedes, con diferentes actores y por supuesto también establecer las cosas que harían falta desde nuestro lado, desde nuestra parte como comunicadores de la sociedad, de los planteles educativos, del gobierno, para poder hacer ese cambio ya inmediato que se necesita en la sociedad. Así que muchísimas gracias, maestra Flor, muchísimas gracias. Mauricio, muchas gracias por estar aquí, también muchísimas gracias, Nico. Maestro, muchísimas gracias también. Solo me gustaría comentar Sí, brevemente. Tenemos grupos para trabajar con hombres que tienen disposición para cambiar, para crecer como seres humanos. Estamos en la colonia Roma Sur, en la calle de Minatitlán, y el número para que alguien llame si es que se interesa es el 55-84-0601. Perfecto. Muchísimas gracias y me gustaría cerrar con esta reflexión porque si nada nos puede salvar de la muerte, que el amor nos salve de la vida y como decía John Lennon, todo lo que sientes es amor y el amor no es perfecto, que lo que no es perfecto sea hermoso. Así que muchísimas gracias, buenas noches, que tengan un fin de semana y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.